Espacio patrocinado por Las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Yeguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Y arrancamos la nueva temporada con el tema ecuestre que ahora mismo está en boca de todo el mundo. Es el tema con mayúsculas y no es otro que la celebración de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Hípica Española y su comisión delegada que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. Como todo el mundo sabe, concurren dos candidaturas, la del actual presidente Javier Revuelta, que se presenta a la reelección por sexta vez y que lleva en el cargo 5 mandatos, es decir, 20 años. Y la otra es la que presentaba el pasado 5 de junio Ignacio Ridruejo. Se trata de una nueva alternativa que en su equipo lleva además y como partes visibles y destacadas al jinete Cayetano Martínez de Irujo y al vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, que ya concurría como segundo en la candidatura de las pasadas elecciones de 2020 lideradas entonces por Gerardo Ortega. En el caso del líder de esta nueva candidatura alternativa Revuelta, en el caso de Ignacio, de Nacho Ridruejo, se trata de un empresario, de un jinete veterano que opta al sillón presidencial, según apuntaba en su nota de prensa de su presentación, con una candidatura de consenso y con el objetivo de realizar un cambio y renovar los órganos directivos de la Real Federación Hípica Española con una nueva forma de hacer las cosas y con una nueva forma de pensar que se ajuste, decía, a los tiempos actuales, con positivismo e ilusión por nuestro deporte. Esta era la carta de presentación oficial, la primera declaración de intenciones que llegaba, como les decimos, a primeros de junio, pero desde entonces han pasado muchas cosas, como en rienda suelta. Nos gusta contar las cosas de primera mano con argumentos y testimonios reales y no rumores, dimes o diretes, pues hemos invitado a Ignacio para que nos cuente todo lo referente a su candidatura, propósitos, objetivos y cómo están trabajando en su equipo para llegar a la presidencia de la Federación Española. Ignacio Ridruejo, Nacho, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa. Hola Inma, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Encantada de tenerte. Bueno, Nacho, 27 de agosto pasado dábamos el pistoletazo de salida a la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Real Federación Hípica Española con la publicación del censo electoral, la constitución de esa comisión gestora, de la Junta Electoral y a partir de ahí empezaba la carrera para llegar al sillón presidencial del máximo órgano hípico de España. Contamos con dos corredores, Javier Revuelta y tú, Nacho Ridruejo. Revuelta es de sobra conocido por todos los aficionados y deportistas porque lleva 20 años ejerciendo de presidente, pero tú, aunque llevas muchos años en el mundo de la hípica, porque además eres jinete veterano, puede que haya quien no te conozca. Cuéntanos un poquito tu vinculación con el mundo ecuestre, Nacho. Pues mira, mi relación con el caballo se inicia a los 12 años. Yo creo que es cuando empiezo a montar en la antigua Real Sociedad Hípica Española Club de Campo. Sí. Y me formó como jinete Luis Grasset. Empecé un poco porque mi hermana Susana fue la que empezó a montar y yo la acompañaba porque era la pequeña de la casa. Sí. A partir de ahí pues tuve una evolución importante como jinete infantil y juvenil, fui varias veces medallista en campeonatos de España de estas categorías. Sí. Y luego posteriormente fui miembro del equipo nacional juvenil, participando en numerosas competiciones con el equipo, pues creo recordar que en Italia, Francia, Portugal, gané numerosas pruebas en algunos concursos internacionales juveniles y participé en el Campeonato de Europa de Fontainebleau. El último año de juvenil iba a ir al Campeonato de Europa de Londres, pero me llamaron a la mili y no pude ir, desgraciadamente. Bueno. A los 18 años pasé adulto, me nombraron deportista de alto rendimiento a petición de Alfredo Goyeneche y seguí compitiendo durante 2 o 3 años más a nivel internacional hasta que pues decidí dejar un poco el montar a caballo y dedicarme y centrarme en mis estudios y carrera profesional. O sea. Me pasé varios años entre estudios y trabajo en el extranjero y volví a montar, por supuesto, porque esto nunca se deja. Esto es un Volví a montar, lo hice con mis hijas, sí. Exactamente, y volví con mis hijas y desde entonces pues estoy compitiendo pues a un nivel más tranquilo, participando en numerosas cuestiones de veteranos, que es el campeonato de España más bonito que se hace en todo el calendario, y
De hecho, estoy pensando, a pesar de que tuve estos 2 últimos años, he tenido que dejar de competir porque me operaron de la espalda por una lesión bastante grave, ¿Sí? pues estoy pensando si me da tiempo prepararme ir este año en noviembre otra vez con los veteranos a Pineda a competir en ese Campeonato de España. Bueno, pues allí además echáis un buen ratito. Bueno, pues super currículum ecuestre, pero Nacho, para ser presidente de un órgano tan importante como la Real Federación Hípica Española es importante que el presidente tenga pues una buena formación como gestor, así como una buena red de contactos, sobre todo a nivel empresarial. Para la gente, para que te conozcan un poquito más, ¿tú a qué te dedicas, Nacho? Pues mira, yo tengo una sociedad familiar de inversiones, a partir de la cual pues invertimos en diferentes sectores. Mi currículum profesional pues empieza porque soy economista por The American University en Washington DC. Posteriormente trabajé en banca de inversión en Madrid, luego en Nueva York en el Banco Central Hispano como director de banca corporativa y responsable de análisis de riesgos. Luego estuve en México, donde para el Banco Santander fui responsable de relación de multinacionales. Luego volví a España, fui director de producto de banca mayorista con responsabilidad en toda Latinoamérica, en la que se puede decir que actuaba un poco como consultor del banco para estas corporaciones en un momento en que estaban centralizando pues todas sus operaciones allí. Mi última etapa en el Santander fui responsable de producto y banca transaccional a nivel global, es decir, tenía responsabilidades sobre todos los bancos filiales de la red del Banco Santander a nivel mundial. Bueno. En el 2005 dejé el banco para establecerme yo, como te he dicho, con una sociedad familiar de inversiones, ¿sí?, de la que soy director y administrador, y pues tenemos diversas posiciones en sectores de moda, náutico, inmobiliario, renovables, y participo como administrador o consejero en estas sociedades pues donde nosotros mantenemos participaciones, con lo cual también tengo un buen currículum también, desde luego, no te puedes quejar. Bueno, pues una vez presentado el candidato, lo que toca, Nacho, es explicar el programa. ¿Por qué te presentas a presidente de la Real Federación Hípica Española? ¿Por qué has decidido dar un paso al frente? Pues mira, porque hay que cambiar las cosas, hay que cambiar la situación actual, porque hay que regenerar la federación, pues para que empiece a hacer políticas pensando en el deporte, porque creo que no se puede permitir lo que está ocurriendo en los últimos meses, que no es algo nuevo, que es algo que ha estallado ahora, pero no es algo nuevo, porque tenemos que tener una federación que haga avanzar el deporte para el bien de todos los agentes involucrados, porque hay que establecer políticas comunes por un bien común, que es la hípica, porque tiene que ser una federación participativa, hay que darle la posibilidad a la gente de que participe, porque deportivamente yo creo que en los últimos años hemos dado varios pasos atrás y la hípica española no está donde debería estar deportivamente y hay que hacer todo lo posible por darle un impulso para que recupere el sitio que le corresponde, porque hay que incluir nuevas generaciones en la federación, ya que estas son las que van a dirigir nuestro deporte en el futuro próximo y porque estas generaciones además están llenas de ganas de participar y de ideas a aplicar. En fin, que hay que hacer muchas cosas por mejorar, modernizar y profesionalizar esta federación, creo yo. Bueno, a grosso modo has explicado un pelín, lo que son los puntos básicos de tu propuesta, de tu candidatura, los planteamientos generales, pero esto de las elecciones, Nacho, es la guerra. Y desde que se abrió el plazo electoral, tú y tu equipo no os habéis quedado quietos, sobre todo denunciando cosas. Por empezar, por la última, habéis solicitado al Consejo Superior de Deportes la nulidad de la convocatoria electoral de estas elecciones a la presidencia de la Real Federación Hípica Española. ¿Por qué? Sí. Pues mira, este es un problema con los clubes de galopes, de la inclusión o no de los clubes de galopes que emiten galopes en el censo electoral. Sí. La comisión delegada del 24 de febrero, del 29 de febrero, aprobó la inclusión de estos clubes en el reglamento electoral, en el anexo 2 concretamente. Sí. Y este reglamento electoral fue ratificado concretamente por el Consejo Superior de Deportes a principios de mayo. A partir de ahí, la comisión delegada inicia una serie de acciones en las que se votan una cosa y a continuación la contraria. Es decir, lo que aprobó la propia comisión, en la siguiente comisión es votado lo contrario. Es decir, primero lo aprueban y luego lo desaprueban los mismos que lo habían aprobado anteriormente. Luego se publicó un censo provisional y hubo una serie, donde estaban estos clubes de galopes, como correspondía, y hubo una serie de reclamaciones solicitando la exclusión de estos clubes del censo.
Estas alegaciones fueron aprobadas tomando como base los informes de 2 despachos de abogados que pidió esos informes la propia Real Federación Hípica Española. Y uno de esos informes, creo que era el de Brocheta, decía que la comisión delegada no estaba facultada para realizar una modificación, de aprobar unas alegaciones que suponían una modificación al reglamento electoral, puesto que el único que podía hacerlo era el Consejo Superior de Deportes. Sí. Entonces, lo que ha hecho la Federación es, utilizando estas alegaciones, modificar el anexo 2, donde se establece que estos clubes tienen que estar en el censo electoral, y lo han hecho por la puerta de atrás, sin ningún tipo de competencia para hacer eso. Yo mandé un burofax avisando a la comisión delegada que no podía hacer esto, que no podían reclamar modificar el reglamento electoral de esa forma y que el único que podía hacerlo era el Consejo Superior de Deportes. Hicieron caso omiso totalmente y modificaron de forma fraudulenta, en mi opinión, usurpando funciones propias y exclusivas del Consejo Superior de Deportes, el reglamento electoral. Y encima dijeron en una nota informativa que eso no había ocurrido y que el reglamento seguía siendo exactamente el mismo. Sí. Si el reglamento sigue siendo exactamente el mismo, ¿por qué no están estos clubes dentro de ese censo electoral? Entonces, lo que la comisión delegada trata, los temas a tratar y a votar, son potestad exclusivamente del presidente. Y además, según las actas, no solamente él es responsable de los temas a tratar y sus votaciones, sino que ha votado en alguna de ellas, no manteniendo el principio de neutralidad en proceso electoral que se espera de un presidente y candidato a la reelección. Por lo tanto, nosotros no hemos tenido más remedio que denunciar todas estas acciones fraudulentas e ilegales que se han tomado a partir de la comisión delegada y a partir de los temas y votaciones propuestos por el propio presidente. Y eso es lo que le hemos hecho saber al Consejo Superior de Deportes y, por lo tanto, como él es el último responsable de todas estas cuestiones, pues hemos pedido que la nulidad del proceso electoral y la inhabilitación del presidente. Del presidente, sí, sí. En esa denuncia, literalmente, lo que decís es que el presidente de la Real Federación Hípica Española se ha tomado, y leo literalmente, como algo personal el hecho de excluir a los clubes de galopes y ha puesto en marcha todos los medios federativos para conseguir tal fin, a una costa de tener una actitud presuntamente delictiva, sin perjuicio de las claras responsabilidades que debe asumir y a unas sabiendas, decís, de su ilegalidad, Nacho. Así es decir, él era perfectamente consciente de la ilegalidad que estaba cometiendo, puesto que tenía un informe que él había pedido que le avisaba de esa ilegalidad. Yo insistí en hacerle saber a él y a toda la comisión delegada de esa ilegalidad y de la existencia de ese informe, y aún así él continuó no solamente aprobando estas alegaciones y modificación del reglamento por la puerta de atrás, sino que incluso llegó a pedir una nueva comisión delegada de ratificación de todas esas ilegalidades, en la que él votó y participó personalmente. Entonces, en nuestra opinión, esto es un claro delito y además con conocimiento de que estaba cometiendo un delito y haciendo a la comisión delegada cometer el delito. Ya. ¿Y esto cómo está? ¿Tenéis alguna respuesta del Consejo Superior de Deportes? ¿Habéis tenido alguna novedad? No, esto está en el Consejo Superior de Deportes, está admitido. ¿Sí? Y me imagino que estarán analizándolo y estudiándolo. Pues esperamos que en los próximos días, semana que viene, un poco más, tengamos una contestación del Consejo Superior de Deportes al respecto. Bueno, en el fondo lo que estáis buscando es parar las elecciones, ¿no?, por todas estas presuntas irregularidades. Parar las elecciones hasta que se aclare, que lo tendrá que decir el Consejo Superior de Deportes, porque es una de las cosas que le decimos, que notifique a la Federación Hípica Española que el reglamento válido es el que aprobó el Consejo Superior de Deportes, que no existen modificaciones posteriores posibles por la comisión delegada, ya que no es competente, y que por lo tanto estos clubes se tienen que incluir dentro del censo. Y habrá que incluirlos dentro del censo si la respuesta es afirmativa por parte del Consejo Superior de Deportes, y entonces habrá que iniciar el proceso electoral nuevamente con estos clubes. Bueno, cambiamos de tercio. Hemos dicho, Nacho, que en esta candidatura te acompañan Íñigo Fernández de Mesa, Cayetano Martínez de Irujo. ¿Qué más respaldos tienes? ¿Con quién cuentas en tu equipo?
A ver, tengo un amplio respaldo de estamentos, disciplinas, federaciones autonómicas, apoyos Sí, no me faltan, tanto en la hípica de alta competición como en la hípica popular, la hípica de base, sí. digamos. Yo creo que se ha creado un movimiento y una involucración de los federados muy importante como no se había dado en procesos electorales anteriores, que yo creo que quieren decir que ya vale, que es hora del cambio, que ya basta, que hay que hacer las cosas de una forma distinta, Sí. y todavía se siguen adhiriendo personas al proyecto y lo hacen porque creen en el proyecto y porque creen que trabajando todos juntos pues podemos cambiar las cosas y comenzar a construir algo más positivo sobre la base existente. Yo tengo una candidatura, en lo que hago es ofrecer proyecto, construcción, participación abierta, consenso, regeneración, comunicación, profesionales preparados, destacados e intachables. Y la gente pues está respondiendo muy bien y están apoyando todo lo que voy haciendo. Y eso es lo que nos está dando toda la fuerza para seguir peleando pues por lo que nosotros queremos cambiar y creemos que se debe cambiar. Bueno, desde luego venís fuertes, pero fuertes, fuertes. Esta campaña electoral tiene los sables en alto, pero de verdad, si hablamos de Cayetano Martínez de Irujo, este está siendo especialmente combativo y activo con entrevistas en muchos medios y no solamente ecuestres, Nacho. Cayetano directamente está hablando de actuaciones dictatoriales. Dice que el presidente Revuelta lleva muchos años en el cargo, que hay un cerco lleno de trampas que es difícil de franquear. Bueno, está diciendo auténticas cosas que ponen a uno los pelos un poquito de punta. O sea, es que venís dispuestos a arrasar, o sea, a pegarle a esto un giro al 100%, Nacho. Sí, a ver, le queremos pegar un giro especialmente en las formas. Sí, Pensamos que las formas no son correctas. También con Cayetano y con Íñigo, sí, pues somos tres personas, digamos que hay dos personas un poco más pausadas, que somos Íñigo y yo, y una persona más temperamental, que es Cayetano, ¿no? Entonces, Íñigo, pues hablando de los dos, Íñigo es un gran jinete, está involucrado en la hípica desde pequeño, como Cayetano y yo, sí, tiene un currículum profesional impresionante, no sí, solo en sí. el área de gobierno, sino también en el privado, tiene conocimiento, criterio, franqueza, y yo creo que no solamente nos da un riguroso criterio en el ámbito económico, sino que además nos da una importante entrada en el político y en el público y en el privado, Sí. cosa muy importante. Cayetano, que pues es uno de los jinetes con mejor palmarés español, es reconocido y recibido internacionalmente en el mundo ecuestre, lo cual es muy importante de cara a poder tener entrada y audiencia en la Federación Ecuestre Internacional. Conoce el mundo ecuestre en muchos aspectos y tiene mucho conocimiento. Los puestos que van a desarrollar cada uno, pues mira, no lo sabemos ni Cayetano, ni Íñigo, ni yo. El único que sabemos es que el presidente soy yo, porque la verdad es que no lo hemos hablado, ¿sabes? Bueno, No hay puestos definidos. bueno. Nosotros hablamos sobre proyecto, no sobre puestos dentro de este proyecto. Y cuando consigamos llegar a la federación, pues ya hablaremos de quién se ocupa de cada cosa. Cada cosa. Bueno. Cayetano está especialmente, digamos, caliente con un tema que también tiene que ver con clubes, Sí, que es otra cuestión también muy importante y que consideramos que es un problema endémico desde hace muchos años en la Federación Española. sí, Es decir, estos son una serie de clubes que fueron creados ad hoc, sí, legalmente, por sí, supuesto, pero fueron creados ad hoc por la Federación Hípica Andaluza sí. y que se han creado con digamos que es una simulación para revestir de legalidad algo cuyo fin es cometer una ilegalidad. Me explico. El programa viene desde 2007, creo recordar, en Andalucía, que es cuando se crea el primero de estos clubes. Entonces se empieza a crear una red de clubes que, estando legalmente constituido, se han creado para cometer un fraude electoral copando un número de puestos en la Asamblea para un único candidato. Son clubes sin instalaciones, sin socios, sin cuadras. Sin Vamos, lo único que competición. tienen es un nombre, un domicilio. Bueno, ahora entro en lo de la competición. Tienen un domicilio y un número de registro. Y no solo eso, es que además coinciden en propietarios o administradores o domicilio en un mismo piso. Y por casualidad todos son familiares relacionados con empleados o directivos de la Federación Andaluza. Un fenómeno poltergeist, eso claro. lo denunciamos aquí en Rienda Suelta hace años ya. Sí, sí. Sí, me acuerdo en las anteriores elecciones a la andaluza. Entonces, para que la gente entienda esto con un ejemplo fácil, que yo creo que todos podemos entender. Una persona puede crear un número de sociedades pantalla que están legalmente constituidas, pero que luego utiliza estas sociedades con el fin de evadir impuestos.
Las sociedades son legales, pero el fin de su creación es ilícito y, por lo tanto, de fraude. Y existen numerosas sentencias del Tribunal Supremo diciendo esto, y nosotros lo que estamos es denunciando que existe esto, que el sistema está viciado y que hay una serie de clubes que no realizan competiciones o que realizan competiciones. Da la casualidad de que 3 clubes compiten el mismo día, a la misma hora y en el mismo club, con el mismo jurado, con el mismo jefe de pista y con un único participante. Y que resulta que se levantan 3 actas como si hubiera habido 3 concursos distintos. Y esas actas son públicas, que están en la federación. Entonces, así es como consiguen no solamente la parte de la legalidad, sino la homologación para conseguir meterse en el censo. Consideramos que es una tomadura de pelo. Nosotros lo que queremos es que haya unas elecciones limpias en la que todos los candidatos, en este caso 2, tengamos exactamente las mismas oportunidades y, por lo tanto, lo estamos denunciando permanentemente. Yo, desde luego, desde que presenté mi candidatura, y Cayetano de una forma un poco más alta, digamos, en cada entrevista que le han hecho. Ay, la andaluza. Bueno, Nacho, no tengo mucho más tiempo, ya haremos más intervenciones, pero te quiero preguntar una cosa antes de despedirte, porque la realidad es que el panorama ecuestre ahora mismo está más que agitado, desde luego, no solamente porque estemos en este proceso electoral, preelectoral, es que hay mucho más de fondo, además, por todo el lío que se ha montado en torno al equipo de saltos que ha representado a España en los Juegos de París. Hay denuncias de Carolo López Quesada y de Alberto Onrubia, los que fueran jefes del equipo y director técnico de la disciplina, contra la directiva de la Federación. Denuncias que llegan tras su cese, justificando, bueno, el cese justificado, desde luego, por los pésimos resultados conseguidos por nuestros jinetes en ese juego y por todo el lío que se montó antes sobre presiones de jinetes para estar en el equipo, presiones que presuntamente podrían exceder lo deportivo. Esto, Nacho, es un buen caldo de cultivo para una candidatura alternativa como la tuya, para que pueda acceder a la presidencia de la Real Federación Hípica Española, porque más sucio no puede estar el panorama, Nacho. Sí, así es, desgraciadamente, y muy mala imagen para nuestro deporte, desde luego, la peor de las imágenes. Yo he estado informado y he estado al tanto de todo lo que iba ocurriendo. No he querido intervenir principalmente durante la Olimpiada porque creo que no debía, puesto que no se debía desestabilizar todavía más la situación del equipo nacional en vistas a que los jinetes pudieran obtener los mejores resultados. Sí. Pero bueno, yo esto te lo puedo decir, te lo voy a decir en algunos puntos, a ver si consigo resumirlo. Primero, yo creo que no debo y no voy a entrar en polémicas que se están convirtiendo en un tema personal entre diferentes individuos. Desde luego. En esa parte no voy a entrar, porque no lo voy a hacer hoy y no lo voy a hacer nunca, no corresponde. Y además no me agrada nada que esto esté convirtiéndose en un tema personal entre diferentes personas. Segundo, yo echo de menos por ambas partes una explicación respecto a cuáles son los criterios técnicos, los criterios deportivos, de por qué unos preferían a un equipo y otros a otro distinto. Si se hicieran públicos dichos criterios técnicos, acertados o no, se podría tener una idea del porqué de las diferencias en la composición del equipo y si estas diferencias estaban justificadas o no estaban justificadas. Y eso bajaría mucho el tono. Tercero, ante la falta de explicaciones, pues la polémica cada vez se hace más grande. Claro, nos hace dudar a todos respecto a los motivos de la inclusión de unos u otros en el equipo por ambas partes, ¿eh? Y la duda es por ambas partes. Cuarto, si no hay explicación por ninguna de las dos partes, esto pondría en evidencia a parte de la federación y su equipo técnico, porque parecería o daría la imagen de que no se realizó ni una planificación adecuada ni se establecieron criterios de selección claros y entendibles por los diferentes elegibles al equipo, que son los que se han visto afectados en esta polémica y que además han entrado en esta polémica adicionalmente. Entonces, yo he hecho en falta explicaciones por ambas partes, pero no explicaciones de tú has dicho esto o has dicho lo otro, sino explicaciones deportivas, técnicas, que todos podamos entender por qué se hicieron las cosas. Y si esas explicaciones no existen, pues entonces esto da lugar a la polémica, a la rumorología y a todo lo que está ocurriendo. Y lo que es una verdadera pena es que se esté hablando de estas cosas en vez de cuestiones de deporte o de cómo resolver los problemas deportivos y la falta de éxito que hemos tenido en todas las disciplinas en la Olimpiada. Es decir, que se están hablando de cuestiones, de polémicas que son
muy personales por los ataques que se están produciendo y que faltan explicaciones y que eso hace que no nos podamos concentrar en hablar de deporte. Desde luego. Es una verdadera pena. Sí, no, y con la imagen de España. Bueno, pues es que ya sí que te tengo que despedir, Nacho. Supongo que tendréis alguna que otra bomba mediática que ya iréis lanzando, pero bueno, como dicen por ahí, en el amor y en la guerra todo vale. Esto del proceso electoral es una guerra en realidad, guerra por el triunfo, y además, como todos estamos comprobando, se está jugando mucho más fuerte que en anteriores procesos electorales. Así que, como he leído por las redes sociales, habrá que comprarse palomitas, habrá que disfrutar del espectáculo. Nacho Ignacio Redrujo, candidato a la presidencia de la Real Federación Hípica Española, candidato alternativo a Javier Revuelta. Nacho, solo desearte suerte, como se dice en estos casos, que gane el mejor, y sobre todo quiero agradecerte que nos hayas contado tu proyecto en rienda suelta, que seguramente te volveremos a tener para que nos sigas contando más cosas, porque yo estoy segura que no os vais a estar quietecitos, con lo cual habrá que contar más noticias, Nacho. No, el que se queda quieto no gana, Inma, y el que no lo intenta no gana. Eso está más claro que el agua. Y nada, quiero agradecerte y decirte que estoy a tu entera disposición para cuando creas conveniente. Bueno, pues ahí lo dejamos y vamos hablando, Nacho. Te mando un besazo grande. Mil gracias por estar con nosotros. Venga, muchas gracias. Un beso, Inma. Gracias, chao. Decir Yeguada a las Morerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza, expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma, que han colocado a Morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Yeguada Las Morerías, pasión por la cría de caballos sin fronteras. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.